que un hombre en vida sea visitado en peregrinación, que las multitudes acudan a venerarle como a una reliquia. Es un hecho muy raras veces presenciado. Es una reproducción de lo ocurrido a los padres del desierto en su lejana Tebaida. Durante 30 años, la humilde aldea de Ars fue testigo de una tal maravilla. Multitudes que sin cesar se iban renovando, se postraban de rodillas ante un santo. Sin embargo, fueron personas sencillas y devotas, y no otras las que comenzaron a divulgar su fama. El reverendo Vianney había dejado en Dardilly, su pueblo natal, y en Écully, de donde había sido vicario por espacio de 3 años, un recuerdo de santidad. Varias personas de estos pueblos comenzaron a acudir a Ars desde 1818, y fueron llegando otros desde Noes, que anduvieron 100 kilómetros para ver otra vez al señor Jerónimo convertido en sacerdote y en párroco. La mayor parte hicieron bajo su dirección los ejercicios espirituales. 3 o 4 acabaron por residir definitivamente en Ars. Desde entonces, la reputación del párroco Vianney se extendió cada día más. En 1822, cuenta Monseñor Mermod, estaba yo de profesor en el seminario menor de Mixmew. El párroco Vianney vino un día para hacer una visita al reverendo Loras, su antiguo condiscípulo, y entonces superior de la casa. Atravesó nuestro patio de recreo y se dirigió, ante todo, a la capilla para adorar al Santísimo Sacramento. Después visitó al superior. En cuanto apareció en el patio, un alumno que le conocía, Antonio Raymond, su futuro auxiliar, exclamó: «Es el santo cura de Ars». Como por encanto, cesaron los juegos y todas las miradas se fijaron en él. Antonio Raymond, que era de Fagá, tenía entonces 16 años. Había oído hablar del cura de Ars en su pueblo natal. Los ataques pérfidos y violentos de ciertos habitantes de Ars y los elogios de otro no habían podido menos de hallar eco en los lugares vecinos. Todos deseaban conocer a un cura de quien tan bien o tan mal hablaban sus feligreses. Quien no estuviese corrompido hasta los tuétanos, fácilmente adivinaba de qué lado estaba la verdad y la buena fe. Trèbes, capital de la región de Domb, no tardó en formar sobre el cura de Ars el más favorable concepto. Hemos visto ya cómo, durante la misión general de 1823, las 3/4 partes de los penitentes asediaron su confesionario. Lo mismo ocurrió en 1826, con ocasión del Jubileo Universal concedido por el Papa León XII. Los sacerdotes de Savigny, de Montmerle, de Saint-Rivier, de Chalains, de Saint-Bernard y otros, a quienes el cura de Ars ayudó en el ministerio de la confesión y predicación, sorprendidos del éxito, no podían menos de proclamar su gran virtud. Pero todavía no se les era dado prever que en las vísperas de los festivos, y aún con más frecuencia, personas de sus parroquias y de las más calificadas harían viajes a Ars para pedir al párroco Vianney que continuara dirigiéndolas. Llegó un momento, en 1827, en que ya comenzaron a acudir gentes desde lejos en busca de las luces del santo varón. Este año, dice Monseñor McMu, fui nombrado cura de Chalains. En todas partes se hablaba de la santidad del reverendo Vianney. Muchas personas de mi parroquia iban a confesarse con el siervo de Dios. Debo decir que edificaban a todos. En 1827, según refiere Jean Pertinat, Ars veía llegar todos los días unos 20 forasteros. Durante la octava del Corpus, la joven condesa Laura de Esgaretz pasaba su primera temporada en aquel viejo castillo que había de ocupar definitivamente en 1834. Cada tarde asistía a la bendición. La pequeña iglesia de Ars, escribía al señor de Colombier su padre, estaba llena de fieles, entre los cuales eran muchos los forasteros. Las paredes recubiertas de colgaduras y banderas, el altar con sus dorados resplandecientes, la custodia radiante de pedrería, una multitud de velas y un sacerdote demacrado por los ayunos y vigilias,
que repetía con voz apagada una oración que exhalaba amor. Tal era el interesante cuadro, concluía la piadosa dama, que diariamente se presentaba a mi vista por la tarde. Sabemos por testimonio de los ancianos que la participación era muy numerosa en 1828. Al año siguiente el santo cura era ya el prisionero de las almas. Solo la muerte había de librarle de tan santa esclavitud. El reverendo Mermot, cura de Châlons, iba a visitarle de vez en cuando. «Vuestro ángel», le dijo un día al reverendo Vianney, «os inspira bien al hacer que vengáis a verme». El otro le respondió, «Parece que el vuestro jamás os inspira a que me devolváis las visitas». «No puedo, estoy todo el día ocupado». No todos iban a Ars para confesarse. La curiosidad tenía su parte en ese movimiento. ¿No se decía acaso que el cura de Ars leía en las conciencias y que obraba milagros? Así pues, en un rincón de Francia había un santo de verdad. Para contemplarle, las turbas se removieron. Se ha dicho que aún los hombres incrédulos sienten una necesidad de santidad tal que corren allí donde la advierten. Mas la gracia de Dios tiene sus caminos para insinuarse en las almas. Muchos fueron los curiosos en los primeros tiempos, pero no pocos se volvieron confesados y convertidos. Por lo demás, si había pecadores que se sentían arrastrados hacia Ars por un atractivo que ellos mismos no sabían explicar, había otros que acudían con la esperanza de encontrar a los pies del santo el valor para confesar sus miserias y el remedio para sanarlas. «Señor cura», le decía ingenuamente Catalina Lassagne, «los demás misioneros corren tras los pecadores aún por tierras lejanas, pero aquí los pecadores corren detrás de usted». Sobrenaturalmente gozoso de esta afirmación, contestó en el mismo tono, «Casi es verdad». Muy pronto tuvo de ello evidentes pruebas. Una tarde de 1828 o 1829, después de la oración de la tarde, el cura de Ars acababa de subir a su habitación. De repente, un recio puñetazo conmueve la puerta del patio. Después de 2 o 3 sacudidas, el cura se decide a bajar y abrir. Un carretero le está aguardando. Ha dejado las caballerías delante de la iglesia. «Venid», le dice, «es un asunto delicado. Quiero confesarme y enseguida». ¿En qué época comenzó a atribuirse un poder milagroso a las oraciones del párroco Vianney? Sin duda alguna, los 2 primeros prodigios de Ars, la multiplicación del trigo y de la harina, que tuvieron lugar hacia el año 1830, fueron muy pronto conocidos de los habitantes y también de los peregrinos que acudían ya en gran número. El ruido que metieron estos 2 hechos extraordinarios molestó al joven párroco. Temía que atribuyesen a él la gloria. Pronto se vieron entre multitudes gentes delicadas y enfermas. Muchos, después de haberse encomendado a las oraciones del cura de Ars, obtuvieron algún alivio de sus dolencias. Naturalmente se hablaba de ello, pero según dice el profesor Pertinant, el reverendo Vianney recomendaba el silencio y la gente temía darle pena si publicaba las gracias alcanzadas. No fue así, empero, cuando se inauguró en la parroquia el culto de Santa Filomena. El siervo de Dios comenzó a atribuir a la santa toda la gloria de las maravillas que allí se realizaban y le gustaba proclamarlas. Cargó a su cuenta todos los prodigios que hicieron célebres las peregrinaciones a Ars. Gracias a él, el culto de la joven santa se extendió rápidamente, no solo en las comarcas vecinas, sino en todo el resto de Francia. Es, en efecto, muy probable que si el cura de Ars no hubiese proclamado por espacio de 30 años sus alabanzas, no habría alcanzado el renombre que alcanzó en el siglo XIX. Antes de 1830, bien poco se hablaba de ella. Tan solo en 1803, el 24 de mayo, un obrero ocupado en quitar los escombros de una galería en la catacumba romana de Santa Priscilla descubrió su sepultura. Un lóculus excavado en la pared de tierra y cerrado con 3 ladrillos,
en el que se leía la siguiente inscripción pintada en minio: Pax tecum Filumena. Los huesos eran de los de una muchacha de 14 o 15 años. Junto a la cabeza se encontró roto en varios fragmentos un frasquito de barro que sin duda había contenido algunas gotas de sangre y que la Iglesia considera como una de las pruebas del martirio. Los restos de Filomena fueron trasladados a la custodia de las santas reliquias. Allí habían de permanecer como olvidadas hasta el mes de junio de 1805, fecha en que las recibió un misionero de Mugnano, Francisco de Lucía. En Mugnano, pequeña aldea del reino de Nápoles, Filomena, cuya llegada había sido objeto de grandes festejos por parte de todo el pueblo, dio enseguida pruebas de su valimiento por medio de estupendos prodigios. Sin embargo, no fue sino hacia 1815 cuando en Francia comenzaron a contarse estas maravillas. Los Benfratelli, o hermanos de San Juan de Dios, expulsados por la tormenta revolucionaria, recorrieron de pueblo en pueblo el territorio francés. Para atender las necesidades de sus obras se habían convertido en verdaderos mendigos y mientras pedían limosna cantaban los gozos de Santa Filomena. Su superior, el padre Mongallón, pasó por Lyon, donde recibió hospitalidad en casa de la familia Jaricou. El eminente religioso, cediendo a los deseos de Paulina, que entonces tenía 17 años, le dio una reliquia que había traído de Mugnano. De esta reliquia, el reverendo Vianney pudo obtener una partecita. Así fue como la joven Filomena entró humildemente en Ars. Allí había de desempeñar doble papel, uno público y otro privado. No solamente sería ella, a los ojos de la multitud, la celeste taumaturga cuya intercesión conseguiría cualquier milagro, sino que entre ella y el santo se establecería un casto y misterioso amor. Ella sería su Beatriz, su ideal, su dulce estrella, su guía, su consoladora, su luz pura. Y esta intimidad mística llegaría a ser tan viva y tan profunda que pudo ser descrita con estas palabras que causan admiración. Desde el principio, la querida santa respondió a la afición del siervo de Dios, pero sus corazones fueron uniéndose cada vez más, hasta el punto de crearse entre ellos en los últimos años, no ya una relación distanciada, sino un trato inmediato y directo. Desde entonces, aquel santo en vida tuvo con la bienaventurada la familiaridad más dulce y más íntima. De una parte, consistía en una continuada invocación, y de otra, en un socorro sensible y en una especie de presencia real. Muchas veces al día en el púlpito, en el confesionario, en la plaza de la iglesia, el reverendo Vianney aconsejará que se invoque a la querida santita, su cónsul, su responsable, su encargada de los asuntos delante de Dios. Y mientras le afligirán la incomprensión y las contradicciones de los hombres, mientras le atormentarán las obsesiones del infierno, veremos al cura de Ars visitado y confortado por su inmortal amiga, conservar hasta bajo el peso de la edad aquella alegría, aquel vigor moral, aquella juventud de corazón que es presagio de la inmutable juventud de los elegidos. San Juan María Vianney ruega por nosotros.